Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a compartir el tema: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. De Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Este tema pertenece al estudio de eclesiología. Parte 1. Jesús predicaba sin descanso por todas las ciudades y aldeas. Nos dice en Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice este texto. Es necesario que analicemos este texto minuciosamente, por tanto, vamos a meditarlo por partes. Veamos el siguiente. Mateo 9:35, la primera parte dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Diga conmigo, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Recorría una ciudad o recorría todas las ciudades? ¿Recorría algunas ciudades o recorría todas las ciudades? ¿Recorría la ciudad o también las aldeas? También las aldeas. Cuando Jesús estaba en la tierra, como hombre, como persona, como hombre, en su naturaleza humana, Jesucristo recorría grandes extensiones de tierras. Kilómetro tras kilómetro el Señor recorría para predicar el evangelio. Y como sabemos, Él lo recorría a pie, pues no utilizaba caballo, ya que Él no tenía un caballo. En las Sagradas Escrituras no registra que Él haya tenido un caballo propio para poder recorrer las ciudades y las aldeas. Solamente una sola vez se le ve que Él se montó en un pollino, en un hijo de un asno o hija de asna. En Mateo capítulo 21, verso 5, nos dice el pasaje de las Sagradas Escrituras que fue la única vez donde Él se sentó sobre una bestia, en este caso el pollino. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa fue la única vez que se sentó. ¿Y por qué se sentó ese día para ingresar a Jerusalén? También porque era una profecía y Él tenía que cumplir la profecía, tenía que ingresar. Esa profecía nos dice en Zacarías capítulo 9, verso 9, nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fue la única vez donde Jesucristo se sentó sobre una bestia de carga. Entonces, todas las ciudades y aldeas Jesús las recorrió a pie. ¿Por qué a pie? Porque Él no podía estar en un caballo, recorriendo en un caballo, mientras sus discípulos caminaban. Jesucristo siempre era un líder, y como líder tenía que dar ejemplo a los demás. Él era un líder, y como líder tenía que primero Él hacer, para que luego después sus discípulos lo hagan. Él se mostró como un ejemplo. Por eso dice en Juan capítulo 13, verso 13, nos dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces vemos a Jesús con sus discípulos caminando largos kilómetros. Vemos también en otra oportunidad, ya sea aquí vemos caminando
por toda la orilla del mar. También en otras oportunidades caminaba, ya sea pasando montes para poder llegar a las ciudades, para poder llegar a las aldeas, grandes extensiones, porque antiguamente no habían pues muchas casas cerca, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entender qué son ciudades. Cuando dice recorría Jesús las ciudades, vamos a entender qué son ciudades. Ciudades, según el diccionario, es un conjunto de edificaciones, de calles regido por autoridades. En las ciudades están las autoridades. Pueden ser autoridades de comisarios, de policías o de alcaldía. Ahí están en las ciudades. Por eso dice que ciudades son un conjunto de edificaciones y calles regidos por autoridades, cuya población es numerosa, que se dedican por lo común a actividades que no son agrícolas, es decir, que se dedican a otras labores, no a las agrícolas. Mayormente en las ciudades pues se dedican al comercio, ya sea a ofrecer su servicio, si es carpintero, si es quizás albañil, etcétera, o también pueden vender, pero no se dedican a la siembra. Esas son las ciudades. Mientras las aldeas, ¿qué son las aldeas? Las aldeas es un pueblo de escaso vecindario y por lo común con autoridades que se encuentran en otros lugares. Aldeas son algunas casas alejadas. Ahora, vemos aquí que Jesús recorría ciudades y aldeas. Es decir, Jesús no solamente iba a los lugares donde había más gente, también iba a lugares donde había poca gente. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en su mente y en su corazón que donde está la gente, el pueblo, sea que haya algunas personas, ahí tenía que llegar. A esos lugares tenía que ir a predicar. No solamente predicaba ante multitud de personas, también predicaba ante pocas personas. Porque eso es un predicador. Un predicador no busca predicar a multitudes, sino también a pocas personas. Porque lo que se quiere es salvar esas almas. Y allí donde se encuentren, no importa si se encontraban lejano esa aldea, pero ahí iba Jesucristo a sembrarle la palabra de Dios, a sembrarle el evangelio, a alcanzarle con la salvación, como debe hacer todo creyente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús estaba apasionado con predicar el reino y nada lo iba a detener. Él sabía, Jesús sabía que sus días estaban contados. Jesús sabía que no iba a vivir para siempre. Jesús sabía que él no tenía la eternidad en ese cuerpo físico, que él iba a morir y él tenía que dejar el cuerpo físico, porque el cuerpo físico pertenece a este mundo. Así también, por esa razón es que él predicaba sabiendo que los días se van a ir. Voy a dejar este mundo, pero quiero dejar este mundo trabajando bien, esforzándome, dando lo mejor de mí. Así también debe trabajar cada creyente. Usted mismo debe trabajar así. Trabaje pensando que usted no es eterno, porque usted no es eterno en esta tierra. Nuestra eternidad no está aquí en esta tierra. Nuestra eternidad está en el cielo nuevo y tierra nueva. Ahí vamos a vivir eternamente y para siempre. Pero aquí en esta tierra estamos momentáneamente, brevemente. Sabemos que tenemos que partir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted sabe que usted tiene que partir. ¿Sabe usted que usted va a morir? ¿O no lo sabe? Yo sé que voy a partir en algún momento y tengo que esforzarme y tengo que poner lo mejor, y tengo que dar lo mejor de mí a este mundo. Sé que algún día voy a morir. Ya no podré seguir escribiendo libros, ya no podré ayudar, ya no podré dar un mensaje, ya no podré seguir ayudando al reino. Yo sé que voy a morir. Sé que mi partida es en cualquier momento. Voy a morir.
pero tengo que dar lo mejor de mí. Jesucristo por eso se esforzaba para dar lo mejor de Él. Así también, querido hermano, da lo mejor de ti, da lo mejor de tu vida. Muchas veces el creyente como que no puede ver lo que viene después de él, no, lo que viene en su futuro, no puede ver porque siente una neblina, y esa neblina es como las riquezas, los trabajos, las necesidades, las ocupaciones. Tenemos un problema, otro problema, y nos dedicamos a los problemas y no nos damos cuenta que quizás a un mes nos espera nuestra muerte, quizás a 2 meses vamos a morir. No nos damos cuenta y de pronto nos toma la muerte por sorpresa. Y cuando te tome la muerte por sorpresa, sin ayudar en el reino, sin predicar en el reino, ¿cómo tú te sentirás? El día que tú agonices, el día que tú estés agonizando en tu lecho de muerte, ese día, ¿acaso te sentirás feliz diciendo, oye, tengo 4 casas, me siento feliz, me voy a morir porque tengo 4 casas? No. Oye, soy feliz porque tengo cuentas en el banco. Eso no te hará feliz. Lo que te va a hacer feliz es cuando tú hayas ganado tus almas, hayas contribuido con el reino, hayas trabajado para el Señor. Eso te va a hacer feliz. Sabiendo, me voy, pero gané muchas almas. Me voy, pero ayudé a mi iglesia. Me voy de esta tierra y yo sé que el Señor me espera para el tribunal de Cristo, pero no agacharé la cabeza, levantaré la cabeza, porque para mi Señor di lo mejor de mí, lo mejor de mi predicación, lo mejor de las almas, lo mejor de las enseñanzas, lo mejor de mí lo di para mi Padre. Eso te va a hacer feliz. Gloria a Dios. Jesucristo caminaba a pie. Se cansaban sus pies de Jesús. Caminaba el Señor en el calor, en el frío. Lo que tenía, sus medios eran sus pies. Jesucristo entregó su vida a la predicación del Evangelio. ¿Y qué hizo? Vamos a ver lo que hizo. Punto A. Se levantaba de madrugada para orar a fin de ser lleno de poder y predicar y hacer milagros. ¿Qué hacía para poder predicar? ¿Qué hacía para poder alcanzar con el Evangelio a la gente? Primero, se levantaba de madrugada a orar. En Marcos capítulo 1, verso 35 al 39 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Diga conmigo, allí oraba. Se levantaba para ir a orar. Quizás usted diga, pero ¿por qué Jesús tenía que orar si Él era Dios? Cuando Jesús estaba en este cuerpo, en el cuerpo físico, Él era como un ser humano normal. Se llama la naturaleza humana. Él vino a esta tierra para ser un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Si Jesús se levantaba de mañana para orar, es para que tú también te levantes a orar de mañana. Todos, cada uno de nosotros tenemos que levantarnos de mañana a orar. Porque Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Él fue un ejemplo. Y sigue diciendo, después, mire, está orando, ya está orando de madrugada. ¿Y qué pasó? Y le buscó Simón en el momento que estaba orando ya al amanecer. Y los que con él estaban, lo buscó Simón, sigue diciendo. Y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. De haber orado en la mañana, bajaba para poder predicar la palabra. Como podemos ver, su oración de Jesús era de mañana, muy de madrugada, aún siendo oscuro. Ahí clamaba, se levantaba a clamar.
¿Usted cree que él no sentía sueño? Claro que sí. ¿Usted cree que él no sentía sueño y quería quedarse un poquito más o quería un poco más quedarse? Claro, como todo ser humano. Pero él tenía el deber de orar. Tengo que orar. Necesito orar. Como cuando yo me levanto a orar, muchas veces tengo sueño, pero tengo que levantarme a orar porque es un deber. El orar de madrugada es un deber de un ministro. Es el trabajo del ministro. Es la labor del ministro. Todo ministro tiene que orar de madrugada. No es una opción. No es que si quiero oro y si no quiero no oro. No, es un deber orar. ¿Por qué? Porque si Cristo lo hacía, todo ministro, todo creyente tiene que aprender a orar de madrugada. Porque si tú oras de madrugada, vas a obtener tu pedido. Porque todo aquel que pide, recibe. El que clama, recibe. El que busca, halla. Y el que toca las puertas insistentemente cada mañana, Dios le va a abrir la ventana de los cielos. Gloria a Dios. Por eso es que Jesús se ponía a orar cada madrugada para que se puedan salvar las almas. Amén. Oraba hasta que amaneciera. Hasta que amanecía. Amanecía y ahí estaba Jesús clamando al Señor. Otra cosa que hacía Jesús. Punto B. Como predicaba recorriendo las ciudades y aldeas, sus pies se cansaban, al punto que muchas veces estaban tan cansados, al punto que muchas veces tenía que sentarse. Una de las cosas que se cansan del predicador son las piernas, y todos lo sabemos. Todos los que predicamos la palabra, siempre las piernas son los primeros que se cansan. Cuando uno sube el cerro, baja el cerro, va a un lado, va a otro lado, va buscando un alma, va buscando otra alma, lo primero que se cansa son las piernas. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Jesús tenía las piernas cansadas, sobre todo porque él recorría. Para llegar a una aldea tenía que pasar por terrenos de cultivo, tenía que subir lomas. Nos dice en el libro de Juan capítulo 4 verso 6 cómo se cansaba Jesús. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, diga conmigo, cansado del camino. Jesús estaba cansado de caminar, se sentó. Cansado del camino, se sentó. Así, junto al pozo, como podemos ver, como Jesús se sentaba, sentado porque las piernas ya le dolían. ¿Qué diferencia de aquellos cristianos modernistas que muchas veces le agrada el confort, la vida y no quieren predicar? Oye, vamos a predicar, pero hay pasaje. Vamos a predicar, pero no tengo carro. Pero vamos a predicar, pero es que no tengo bicicleta. Siempre quieren una movilidad, siempre quieren algo. Cuando Jesús realmente, los pies de Jesús eran sus medios de movilidad. Así también los creyentes deben salir a predicar con pasaje o sin pasaje, con carro o sin carro, con movilidad o sin movilidad. Es necesario ir y predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo hizo Jesucristo y también lo tiene que hacer todo creyente, llevar el mensaje de salvación. Para eso tenemos dos piernas fuertes que Dios nos ha dado, para ir y buscar a las almas perdidas, ya sea en los cerros, ya sea en la parte baja, en cualquier lugar. No debemos poner excusa para alcanzar con el evangelio a las personas que están más alejadas de nuestro lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto C. Jesús cuando predicaba se olvidaba hasta de comer. Pues para él la predicación era su comida. A él le importaba predicar la palabra. En Juan capítulo 4 verso 31 al 34 nos dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien que comer? Y Jesús les dijo una frase que ha quedado
realmente en el corazón de muchos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Diga conmigo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Usted también ha sido enviado por Dios a la tierra para predicar la palabra. Dios te ha enviado a la tierra para que hagas su voluntad, para que lleves el mensaje. Pero has venido a la tierra y te estás olvidando del propósito mayor por el cual Dios te ha enviado a la tierra. Y ese propósito mayor no es que acumules riquezas, no es que tú tengas propiedades, no es que tú tengas bienes en esta tierra, bienes materiales. El propósito primordial es que lleves el mensaje del evangelio a cada persona, a cada familiar, a cada amigo, a cada vecino, que lleves el mensaje del evangelio a esas personas. Ese es el principal propósito de Dios. Y si después de eso, Dios te va a añadir comida, vestimenta, prosperidad, todas esas cosas serán añadidas. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas se te serán añadidos. Gloria a Dios. Por eso un empresario puede trabajar, está muy bien que trabaje, usted está muy bien que prospere, está muy bien que te decidas hacerlo, pero también date tu tiempo. Está bien que seas un universitario, pero date tu tiempo. Está bien que puedas ser un profesional en cualquier área, pero date tu tiempo para servirle al Señor. ¿Quién no tiene tiempo? ¿Quién no tiene tiempo? Toda persona siempre tiene un tiempo, y ese tiempo que disponga, dale a tu servicio del Señor. Amén. Punto D. Muchas veces Jesús, después de orar de madrugada y de predicar todo el día hasta la noche, Jesús acababa tan cansado acababa, que quedaba dormido, se quedaba muy dormido profundamente. En el libro de Marcos capítulo 35 verso 38 nos dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, cuando llegó la noche, todo el día había predicado, llegó la noche, y le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo. La barca se movía por el viento, la barca se movía por las aguas. Incluso el agua ya estaba ingresando en la barca, se movía la barca, pero él estaba durmiendo, cansado del camino, cansado, fatigado, con un cuerpo, estaba durmiendo en la popa, allí descansando. Puede mirar un cuerpo cansado, un cuerpo rendido, un cuerpo que ya no podía más. Como dicen otros, cuando duermen: hoy me he quedado como un tronco, he quedado tieso, no me he dado cuenta de nada. Así acababa el cuerpo de un hombre, el cuerpo de Cristo, cansado, agotado de haber trabajado en la viña del Señor. Así tenemos que ser nosotros también. Jesucristo exigía su cuerpo al máximo. Jesucristo trabajaba con conciencia. Jesucristo trabajaba todo el día y toda la noche, ya sea predicándoles,
ya sea enseñándoles, ya sea orando por los enfermos. Los discípulos no se desgastaban porque ellos lo acompañaban, pero él era el que tenía que estar orando, él era el que tenía que estar ministrando, porque quien más se cansa es el que ministra. Cuando después de la predicación el pastor se cansa, después que baje el pastor le viene todo el cansancio. Mientras él está arriba, el pastor, el Espíritu de Dios lo toma, está con él, pero cuando baja viene todo el cansancio. Así Jesucristo tenía que orar por unos y otras personas. Jesucristo se entregaba. Jesucristo trabajaba al máximo ese cuerpo. Así también debemos trabajar a conciencia en el reino de Dios. Por esa razón, querido hermano, es necesario que te sobrepongas a tu cansancio, porque no para siempre vas a vivir. Cuando yo tenía mi empresa antes de ser pastor, muchas veces acababa tan cansado, pero también tenía que predicar. Así que me echaba en mi cama y decía, voy a echarme en mi cama a descansar. Y esperaba un minuto y luego me levantaba y decía, basta, ya es suficiente, has descansado mucho. Y comenzaba ya a bañarme y a salir a predicar. Muchas veces tenemos que trabajar al máximo porque nuestra vida se nos va como agua entre los dedos. Esforcémonos por el reino de Dios. Punto E, Jesucristo predicaba todo el día hasta la noche. Juan 9:4 nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario, mire, Jesucristo tenía en su mentalidad, me es necesario trabajar mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí refiriéndose a que en la noche ya nadie puede trabajar. En el día él podía predicar la palabra, pero ya cuando venía la oscuridad ya no podía predicar la palabra. Antiguamente no había postes eléctricos, no había luz eléctrica, y por tanto cuando venía la noche tenían que alumbrarse solamente con algunas lámparas que funcionaba con aceite, pero después ya no se podía predicar. Por eso es que Jesucristo dijo, todo el día es necesario trabajar mientras el día dura. Pero también el Señor nos está hablando la noche como la muerte. La noche también es la figura de la muerte. El día es la figura del día. El día es la figura de la vida. En otras palabras está diciendo, me es necesario trabajar mientras tenga vida, porque viene la noche, viene la muerte, cuando ya nadie va a poder trabajar. Ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder predicar. Viene la noche. Por eso, querido hermano, viene la noche cuando ya no vas a poder trabajar. Decídete a trabajar ahora, no mañana. ¿Quién sabe si mañana vivirás? ¿Quién sabe si la otra semana vivirás? Ahora es el tiempo tuyo. Ahora es el tiempo de Dios de poder trabajar para el reino de los cielos. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 9, verso 35, seguimos estudiando el texto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ahora vamos a continuar estudiando la palabra que dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí podemos ver tres labores que hacía Jesús. Las tres labores que Jesús hacía era enseñaba en las sinagogas. Diga conmigo, levante su voz. Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, sanaba todas las enfermedades y dolencias. Ahí están sus labores. Enseñaba, predicaba. Como sabemos, una cosa es enseñar, otra cosa es predicar. Y eso lo hemos aprendido en el libro titulado El arte de enseñar. Ahí veíamos que enseñanza es una doctrina. Se adoctrina, se alimenta, se nutre al creyente. Prédica es para inconversos. Prédica es de un texto. Usted de un texto puede predicar la palabra, o hasta sin texto, contando su testimonio. Eso es predicar. Pero enseñar no. Enseñar no se fundamenta en un texto, se fundamenta en muchísimos textos. Ahora bien, una cosa es enseñar, otra cosa es predicar, otra cosa es sanar. Ahora veamos, ¿dónde enseñaba? Enseñaba en las sinagogas. Ahí
el Señor ingresaba en las sinagogas y en las sinagogas enseñaba. Ahora bien, ¿qué significa una sinagoga? La palabra sinagoga significa edificio dedicado a la congregación y culto de los judíos. Es un lugar donde hacen culto los judíos. Es un edificio, un lugar dedicado a hacer un culto que los judíos hacen. Entonces, Jesucristo, cuando ingresaba en la sinagoga, Él ahí educaba a los creyentes, instruía, les enseñaba la verdad de la ley. Y luego después saliendo se iba por las plazas, por las calles, a predicar, a evangelizar y a sanar a los enfermos. Debemos entender esto. Jesús nunca se quedó en una sinagoga y en la sinagoga solamente predicaba y en sus 4 paredes, y solamente ahí se cerró en la sinagoga y pasó toda su vida en la sinagoga. No, Jesucristo no se quedó en una sinagoga. Jesucristo salía a las calles a predicar la palabra, porque no solamente Él enseñaba, también predicaba. Y la predicación es ir a alcanzar a los inconversos en la calle, publicar en la calle, tocar casa por casa, visitar a la gente, anunciar a la gente que el reino de los cielos se ha acercado sobre la tierra. Gloria a Dios. Igualmente hoy todos los creyentes no deben quedarse solamente en sus iglesias, deben salir y deben predicar el evangelio. Deben ir a predicar, enseñando casa por casa, en el templo, pero también en las calles, también en las casas. Como dice Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, en el templo y también por las casas, no cesaban de enseñar y también predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo, casa por casa. No está bien que el pastor de una congregación se quede entre las 4 paredes y pase su vida allí. No está bien. Los pastores deben enseñar a los miembros a ser testigos, llevar el mensaje del evangelio e ir avanzando poco a poco, como dice en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, primero en Jerusalén, luego más allá, avanza en Judea, luego más allá, avanza más allá, sigue extendiéndote en Samaria, sigue más allá hasta lo último de la tierra. Es como un espiral. Poco a poco tienes que ir avanzando y desarrollándote para poder crecer. Amén. Parte 2. Jesús tenía compasión de las almas porque eran como ovejas sin pastor. En el libro de Mateo capítulo 9 verso 36 nos dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este texto también vamos a meditarlo parte por parte. Veamos. Mateo 9:36, inciso B, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Diga conmigo, por favor: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué significa compasión? En el diccionario, compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Entonces, cuando Jesús vio a la multitud, tuvo una ternura al ver tanta gente. Pero esa gente, ¿quién era? Eran gente que le buscaban a Él, gente que quería la salvación, nuevas criaturas. Él entonces sintió pena, sintió una pena profunda en su corazón. Pero mira cuántas almas hay, mira cuántas personas. Y tuvo ternura. ¿Qué será de ellas? ¿Quién va a cuidar de ellas? Jesús comenzó a tener compasión porque vio muchas personas, muchas almas. Miró a todos ellos y sintió ternura y compasión.
La compasión es lo que lo movió a Jesús a ir y predicar el evangelio. La compasión es que le dio la energía y la fuerza para llevar la palabra. Similarmente, el día de hoy, solo los creyentes que tienen compasión podrán sentir esa llama por la predicación. Solo los que ven a los inconversos que se pierden, y mucha gente necesitada es aquel que siente el fuego de la llama por salvar esas almas. Aquellas personas que sienten eso de predicar la palabra, de ese fuego que sentía, como Jeremías. Jeremías sentía un fuego, dice. Él tenía un fuego dentro de sí. Él dijo: no voy a predicar, pero ese fuego era tan fuerte que lo llevó a predicar el mensaje del evangelio, que lo llevó a predicar la palabra, a hablar la palabra. Tal como está escrito en el libro de Jeremías, nos dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Muchos creyentes no se preocupan por salvar almas, porque no sienten compasión. Aun cuando ven que vienen hermanos, vienen creyentes, ni se preocupa si él viene o no viene, si un hermano viene a la iglesia o no viene a la iglesia, ni se preocupa. Muchos creyentes se han vuelto insensibles. Ya no hay esa compasión a las almas, no hay esa compasión a un hermano, a otro hermano, de cuidarlo, de velar por ellos. Hay creyentes que, teniendo la oportunidad de predicarle a su vecino, conversan con su vecino, dialogan con su vecino, pero no le comparte el evangelio. Asimismo, hay otros que vienen familiares a su casa, su primo, su amigo, que son inconversos, le habla de todo. ¿Y qué tal paisano? ¿Cómo está? ¿Qué tal familiar? ¿Cómo va por allá? ¿Hay lluvia o no hay lluvia? ¿Hay calor o no hay calor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están las chacras? ¿Cómo está la cementera? ¿Cómo están los ganados? Conversan de todo. Conversan si las cosas subieron, hoy ha subido tanto, ha subido bastante, o hasta conversan de fútbol, pero menos le conversan de Jesucristo, menos le alcanzan el mensaje de salvación. Eso es realmente, querido hermano, ser insensible. Es como una persona que me decía: pastor, no voy a venir este día domingo. ¿Por qué? Le decía. Bueno, pastor, porque van a venir, mis sobrinos vienen del extranjero. ¿Y eso qué tiene que ver para que no vengas el domingo? Porque no los traes. Es que ellos, no sé, son jovencitos y usted sabe. Pero si vienen ante ti y tú eres el tío o eres la tía, pues dicen: vamos para allá, sobrino, vamos a escuchar la palabra. Y después de escuchar la palabra, pues ellos pueden hacer lo demás. Pero tráelos a la salvación. ¿Por qué no lo traes a la iglesia? ¿Cuántas personas hay que sus familiares vienen a visitarlo, pero nunca lo traen a la iglesia? A veces prefieren faltar al culto antes que traerlos a la iglesia. ¿Dónde está tu sensibilidad? ¿Dónde está tu amor por Dios? ¿Dónde está tu amor por ellos? Porque tú te puedes quedar dándole lo mejor del almuerzo, pero estás perdiendo su alma en el infierno. Luego, después, cuando se mueran, ¿dónde se van? Teniendo la oportunidad de predicarles, de llevarles el mensaje de salvación. Aprovecha, si viene algún familiar, llévales el evangelio. El verdadero creyente siempre a todos lo relaciona con Cristo. Si viene un familiar, ese familiar tiene que recibir a Cristo, tiene que compartirse la palabra. Si tengo un amigo, ese amigo tiene que saber de Cristo. Tengo un comprador, ese comprador tiene que saber de Cristo. Tengo un vendedor, ese vendedor tiene que saber de Cristo. Y todo aquel que venga hacia mí, todo aquel que llega hacia mí, tiene que saber de Cristo. Porque Cristo es la razón de mi vida. Cristo es la razón de la vida de todas las personas. Cristo es la razón de nuestra existencia. Tenemos que alcanzarlo con el evangelio. Tenemos que llegarle con la palabra. Gloria a Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: predica a toda persona que se te acerca. En
En el libro de Mateo capítulo 9, verso 36, inciso B, dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor, al mirar a la multitud de gente que venía, al ver a la multitud de personas que se acercaba, nuestro Señor no lo veía como personas, lo veía como ovejitas recién nacidas, como ovejitas que no tenían pastor. Él llegaba a una ciudad y predicaba y la gente venía y se convertía. Pero ahora, ¿qué hago con estas personas? ¿Qué hago con estas personas? Porque ahora me voy a otra ciudad y tengo que dejarles a ellos. ¿Y ellos quién los va a cuidar? ¿Quién va a velar por ellos? ¿Quién va a velar por estas personas? Ahora estoy predicando ante esta gente, pero ahora me voy. ¿Y quién va a velar por ellos? Ellos son como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y por eso él, cuando se iba a otra aldea, vuelta, nuevamente habían otras personas que se convertían, y cuando se iba, entonces comenzó a sentir pena. Pero ¿qué van a hacer de ellos? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo van a quedar ellos abandonados? Por eso él decía: tengo compasión, porque son como ovejas que no tienen pastor. Jesús predicaba de ciudad en ciudad, y entonces ahora, al salir a otro lugar, tenía que dejar las ovejas. ¿Quién iba a cuidarlos? Si no hay nadie que se levante, que diga: he aquí, yo quiero ayudar. El Señor hoy te está llamando también a ti, para que tú ayudes en el reino del Señor. Dios te está llamando para que tú ayudes. Y hoy te llamo en el Espíritu de Dios, para que tú ayudes en la iglesia. Porque esa multitud de ovejas, hermano, también vienen en las iglesias. En las iglesias el problema no es la evangelización. Aunque vamos a salir a una evangelización casa por casa, porque ya tenemos los proyectos para poder salir a una evangelización casa por casa, y todos los verdaderos creyentes irán con nosotros a poder salir a evangelizar casa por casa. ¿Cuántos leones vamos a salir a llevar con el evangelio a mucha gente? Hermano, vamos a salir a evangelizar casa por casa. Vamos a hacer grandes campañas, cruzadas. Vamos a hacer cruzadas, como siempre lo hemos hecho, así lo haremos también ahora. Y vamos a alcanzar con el evangelio a miles de personas. Amén. Pero es necesario que entendamos y nos preparemos aquí para poder recibir a todas las ovejas, porque se van a convertir cientos de ovejas. Pero ¿quién los va a cuidar? Por eso Jesús decía: tengo compasión. El problema de una iglesia y del problema de las iglesias no es tanto ganar las almas. El problema de las iglesias es cómo cuidar las ovejas. Porque las almas vienen, los domingos se entregan, cada domingo en cada iglesia se entrega, pero se entregan, y luego después, así como se entregan, luego después dejan de venir uno, dejan de venir otro. La iglesia se ha vuelto como un cilindro con dos orificios pequeños, donde recibe cantidad de agua, pero por otro lado se está yendo, por otro lado se está escapando, por otro lado se está escapando. Eso sucede con las congregaciones. En las congregaciones se entregan muchas almas, pero ¿quién va a velar? Yo no puedo velar por todos. ¿Por qué? Porque yo podré controlar a 4, a 6 o a 8, pero de pronto otro hermano está dejando de asistir, el otro ya no viene, el otro está enfermo, el otro le están predicando, las sectas se lo están llevando. Necesitamos todos trabajar. Por eso el Señor quiere que todos nosotros contribuyamos al reino, que todos seamos parte de esos pastorcitos que cuidemos a los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es necesario que cada uno de ustedes, querido hermano, participe. Nuestra iglesia, la iglesia como del Señor, es un templo, pero también se hacen culto por las casas.
¿Qué es una residencia? Una residencia es una casa de una hermana donde ahí se reúnen un grupito de personas. Así hay varias casas en distintos lugares que se llama residencia. En esa residencia, ahí es donde se llevan las almas. Si se ganó unas almas por ese sector, tomar esas almas y llevarlo ahí. Asimismo, se ganó por un sector, toman las almas y se lo lleva allá. Dios te está llamando para que tú puedas ayudar en el reino. Dios te está llamando para que tú puedas ayudar en el reino. En la residencia, hermano, te estoy llamando en el Espíritu de Dios para que tú contribuyas. Porque ningún miembro en la iglesia debe estar sin hacer nada en el templo. Todos tenemos que mover la iglesia, todos tenemos que impulsar el reino, todos tenemos que poner la mano, todos tenemos que esforzarnos en nuestro poco tiempo que tengamos, o en nuestro mucho tiempo, en nuestro poco o mucho tiempo, pero avancemos. Aunque tú trabajes y descanses a las 6, participa aunque sea 1 hora para poder de esta manera contribuir en el reino. Gloria a Dios. Si usted me dice, doctor, ¿cómo voy a contribuir? ¿De qué manera sería? Le voy a decir cómo es. Necesitamos instructores. Necesitamos personas que sean instructores. En la residencia necesitamos que usted pueda enseñar la palabra. Querido hermano y hermana, te invitamos para que tú enseñes a los 6 miembros. De 6 a 15 miembros tú vas a enseñar la palabra. Doctor, ¿pero qué enseñanza le doy? Nosotros te vamos a dar la enseñanza. Todos los miércoles tú vienes aquí y nosotros te damos la enseñanza. Todo lo que vas a enseñar, tú recibes esa enseñanza, lo copias en tu cuaderno, tienes tu libro, más lo que escuchas. Entonces usted va el día martes y usted le enseña a ese grupito la mitad. La otra mitad el día jueves compartes la palabra con ellos. Ahora bien, si tú quieres recordar algo más de la enseñanza, puedes entrar al YouTube. Ahí también está la enseñanza que dice Ciencia de las Sagradas Escrituras. Ahí entras y ahí puedes recordar toda la enseñanza y transmitirle a cada uno de ellos. Te pregunto, ¿no puedes hacer eso? ¿No puedes ayudar? Claro que sí puedes, porque es simple hacerlo. Además, no vas a estar tú solo. El Espíritu de Dios irá contigo. El Espíritu de Dios te va a dar sabiduría. El Espíritu de Dios te va a hacer recordar todas las cosas. Jesucristo dijo, Él os hará recordar todas las cosas que habéis de decir. Gloria a Dios. No estás solo. Dios te va a dar sabiduría para hacerlo. Amén. Porque nuestra sabiduría no es humana. Nuestra sabiduría es sobrenatural, que viene de los cielos. Gloria sea su nombre. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te está llamando como instructor. Otra de las labores dentro de la residencia es ser un guarda. ¿Qué es un guarda? Un guarda es, le vamos a dar a usted, hermanito, te vas a hacer cargo del hermano Juan y del hermano Luis. Amén, pastor. Te damos el nombre, te presentamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Tu teléfono, hermanito. Bueno, hermano, él va a ser tu guarda. Significa que usted a ellos, a estas ovejitas nuevas, a estos nuevos creyentes, los tienes que traer a la iglesia, lo tienes que traer al templo, lo tienes que llevar a la residencia. Ahora bien, si él no viniera, usted por teléfono, hermanito, ¿dónde estás, hermano querido? Hermanito, te estamos esperando en el servicio. Y de esta manera vas a hacer que él venga. Si es que él no viene, usted va a visitar a su casa. Usted va, visita su casa. No necesitas conocer mucho de conocimiento. Lo que se necesita es voluntad. Lo que se necesita es amor por las ovejas, amor por el reino, amor por velar por los hermanos, por las nuevas criaturas. Eso es lo que se necesita. Amor por las almas, pasión por las almas. Llegas a la casa, tocas la puerta. Hermanito, ¿cómo está? Usted sabe que nuestro pastor nos ha encargado para velar por ti. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Por qué no ha sido?
Hermano, ¿sabes qué? Tengo un problema. No te preocupes, hermano, aquí está. Dime, hermano, vamos a orar por ti. Te pones a orar por él, comienzas a clamar, comienzas a aconsejarlo. Amén, hermano. ¿Cómo te sientes? Mejor, hermano. ¿Vas a venir? Sí, voy a ir, hermano. Y de pronto ya comienza a asistir. Gloria a Dios. Y tú dices dentro de ti: Señor, tú me has dado 2, o me das 3, o me das 4, pero eso de ninguno de ellos se me va a perder. Y si alguien no quiere venir, voy a orar, voy a clamar. Y si no quieren venir, voy a ayunar, porque el diablo no me va a robar ninguna oveja. Lo que tú me has dado, Señor, lo voy a cuidar. Padre, no te preocupes, Señor, porque yo voy a velar por estas almas. Señor Jesús, yo voy a velar por estas almas, porque el buen pastor da su vida por las ovejas, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No puedes hacer eso, hermano? Claro que lo puedes hacer. Es simple, hermano. Solamente es decisión. Amén. Se necesita instructor, guarda, se necesita también un evangelista. ¿En qué vas a trabajar como evangelista? Si tú ayudas como evangelista y tú dices: pastor, yo quiero apoyar, y si el pastor te da como evangelista, el evangelista es aquel que toma las Sagradas Escrituras, se acompaña de un hermano y le dice a los hermanos que están asistiendo en la residencia, le dice: hermanita, preséntame a tu padre y a tu madre, que voy a predicarle la palabra. Usted va a predicar a los familiares, ya sea el hermano, un día a su papá, otro día a su mamá, otro día a su primo, otro día a su amigo, otro día a su compañero de estudio. En fin, cada un día están predicando a distintas personas. ¿Ese es difícil, hermano, predicar? No. Para predicar solamente se necesita tomar un texto y predicarle, o hasta sin texto, donde usted comparte su testimonio de cómo Dios te ha cambiado tu vida. Porque el testimonio, hermano, es una fuerza poderosa que usa el Espíritu Santo para quebrantar todo argumento del diablo. Para que el diablo, hermano, podrá refutarte tu palabra. El diablo podrá refutarte tu doctrina. El diablo podrá refutarte tus opiniones, pero lo que nunca podrá refutar un inconverso es tu testimonio, porque es tu vida cambiada, tu vida transformada, tu vida a través del cual el Espíritu de Dios ha obrado para salvarte. Gloria a Dios. Quiero decirte algo, hijo mío. Todos tenemos que poner la mano para sacar adelante el reino de Dios. Si tú cuidas de 2 hermanos, vas a ayudar muchísimo. O sea que ministres, o sea que recoges las ofrendas, o sea que ores por las ofrendas de tus hermanos menores. Vas a ayudar mucho en el reino. Algún día tú vas a ser llamado a un juicio. Se llama el tribunal de Cristo. Y si tú estás sin trabajar, sin laborar, hermano, no estás ayudando en el reino. Ayudar en el reino es ser parte de la obra. Por eso, hijo, debes entender: tú puedes ser universitario, puedes ser profesional, puedes ser un negociante, pero no tienes un tiempo para el Señor. ¿No tienes durante la semana un tiempo para el Señor? ¿No puedes ir a visitar a un hermano que no viene? ¿No puedes orar por tus hermanos? Claro que sí, lo puedes hacer. Alguien me preguntó: doctor, ¿y qué pasaría si después de haberme anotado luego yo me muero a la semana? ¿Cómo me juzgará el Señor? El Señor te va a juzgar conforme a tu conciencia. Si en tu conciencia tenías servirle a Dios y trabajar para el Señor, no importa si trabajes un día y luego te fallezcas, porque Dios mirará tu corazón, que realmente lo hiciste de corazón y quisiste trabajar. Pero ¿qué ganarás si obtuvieras todo el mundo y perdieras tu alma? Todos nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Jesucristo tuvo compasión. ¿Tendrás tu compasión de las ovejas? Preparémonos, hijo. He visto en mi vida ministerial a tantas personas morir, tantísimas personas morir. He ido a tantos cementerios, a distintos velorios he estado, y he visto morir hermanos
de 8 años de edad, otro de 15, otro de 17, 22, 43. He visto morir hermanos, pastores, líderes, pastoras. ¿Y qué me lleva a eso? Me lleva a entender que nadie tiene una edad fija para morir. Seamos quien seamos, la muerte nos va a sorprender cualquier momento. Prepárate, hijo, prepárate, y yo te llamo. Nunca podrás decir: pero Señor, mi pastor no me dijo nada para ayudar. Yo hoy pongo como testigo al cielo, a la tierra. Hoy pongo como testigo a todos ustedes que yo te llamé y no quisiste venir, no quisiste ayudarnos en el reino. O te llamé y sí quisiste ayudarnos y viniste al altar. Yo quiero invitar en este momento a todas las personas que no tienen un cargo en la iglesia, que no tienen un cargo, no son predicadores ni intercesores, no son guardas, no tienen un cargo en las residencias. Yo quiero invitarte, hijo, para orar por ti, para ministrarte. Te invito para que salgas de tu asiento y vengas ante el Señor. Ayuda al reino. La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Yo te invito, amigo, que me estás escuchando por la radio, por la televisión. Oh Jehová, Dios de los cielos, glorifícate. Padre, yo te pido por aquellas personas. Te pido, Padre Santo, por los hermanos que han pasado, por aquellos que han pasado, Señor Dios mío. Yo te pido por ellos, porque tú los cubras, los protejas. Yo te pido, Señor Dios mío, porque tú los protejas, los limpies, Padre, los purifiques, Padre. Yo te pido, Padre Santo, Dios mío, porque los protejas con tu Santo Espíritu, porque los protejas con tu amor, con tu gracia. Los libre de la tentación, los libre del mal, Padre. Oh Dios de los cielos, glorifícate, 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 glorifícate. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, manifiesta tu justicia sobre su vida, Padre. Oh Jehová, Dios de los cielos, Dios de los cielos. Oh Señor de señores, Dios de dioses, Padre. Ahí donde estás, hermano, dile: Señor Jehová, dile: Señor Jehová, vengo a ti ante tu altar para prometerte, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero ayudar a la iglesia, Padre. Yo no quiero ser, Señor, un oyente solamente. Yo no quiero ser, Señor, un oyente. Yo quiero ser uno que participe, uno que mueva, uno, Señor, Padre Santo, que contribuya con Padre Santo para tu reino. Oh Señor, para que el día que tú me llames, dile, el día que tú me llames, yo, Señor, no tenga que avergonzarme. El día que tú me llames, yo no tenga que avergonzarme. El día que tú me llames, Señor, yo pueda decir, Señor, Padre Santo, Señor, trabajé, laboré, le di mi tiempo a mi Señor. No tenga que avergonzarme, porque he participado en el reino, he ayudado en las ovejas, he ayudado para que las ovejas puedan, Señor, estar.